Pero bueno, no vamos a dañar con esa imagen tampoco tan fuerte a esta hora de la mañana. Pero más o menos eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos esas ganas de echar hacia afuera lo que hemos comido. Sin embargo, no es la única forma en la que el cuerpo tenga estas necesidades de sacar lo que está dentro, sino que también, y yo no sé si a usted le ha pasado estar en algún lugar que sea un poco caluroso, por ejemplo, y usted pide un vaso de agua. Me pasó a mí, por ejemplo, en un lugar de Venezuela bastante caluroso. Yo creo que lo debe conocer, en Barlovento. Sí, tierra bastante caliente. Y nosotros predicábamos mucho. Y íbamos en las casas y todo el asunto. Y en una cierta ocasión, como para hacer un poco, vamos a decir, cortés y llegarle a la persona, le pedí un vaso de agua o un vaso con agua para poder entrarle. Y de hecho la persona me permitió pasar adentro de su casa. Solo que yo venía caminando bastante rato y estaba en un calor bastante fuerte, casi 40 grados de temperatura, y pido agua. El asunto es que el agua que me dieron estaba tibia, no estaba fría. No era un agua refrescante, no era un agua que tú te iba a calmar un poco esa sed y ibas a estar más tranquilo. Usted sabe que cuando uno tiene bastante calor, y usted sabe que aquí a 40 grados lo que te provoca es solamente cosas frías, líquido frío. Pues en esa ocasión me sirvieron un vaso de agua tibia, y cuando yo, porque lo hice fue clac, 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 y aquello cae en mi estómago, yo sentí que el estómago se me puso de arriba abajo, y no puedo decirle ya después lo que pasó. Pero fue una situación compleja. El agua tibia a veces causa estas reacciones también de repulsión en el organismo. Y a mí me parece interesante cómo nuestro Señor Jesucristo, Él en todo momento en la palabra de Dios usa estas figuras, usa estas cosillas así que pasan en nuestro cuerpo, que nosotros entendemos, y que también la iglesia local entendía claramente, para poder darle una palabra de parte de Él por medio de Juan, que estaba escribiendo esas cartillas que iba a dar a las 7 iglesias. Entonces, mis amados, a veces nosotros para introducir, todavía estamos en la introducción, no se preocupe. A veces nosotros nos preocupamos de la forma en que Dios pueda hablarnos, y creemos que Dios solamente puede hablarnos de una forma dogmática o de una forma parametrizada, cuadrada. Dios solamente puede hablarnos en el Antiguo Testamento, y de allí no hay que salir, porque solamente hay que tomar de allí y sacamos. Pero en ocasiones, nosotros ya lo estamos viendo en las 7 iglesias, que en estas 7 iglesias Dios su palabra la da, pero la da y se entiende de parte de las iglesias porque utiliza el contexto cultural en el que ellas están viviendo para poder dar un mensaje efectivo a la iglesia. Ahora bien, hoy en día la cosa se ha complicado, porque en muchas ocasiones nosotros escuchamos mensajes que son espectaculares, mensajes muy preciosos, mensajes que están llenos de versículos bíblicos, y eso es interesantísimo. Yo amo la palabra de Dios. Yo deseo leerla, deseo estudiarla. De hecho, lo hago semanalmente, lo hago cada momento, trato de estudiarla. Yo creo que usted también sabe de lo que yo le hablo, y si no sabe de lo que yo le hablo, hágalo. Hay que estudiar la palabra, y la amo. Pero yo creo que el Señor también habla usando el contexto en el cual se encuentra su iglesia, en el cual se encuentran sus hijos, y que el filtro, por supuesto, es la palabra de Dios. Pero Dios siempre va a tomar esas figuras más cercanas para que tú puedas comprender lo que está pasando a tu alrededor y lo que está pasando en tu propia vida. Y yo creo que nosotros sabemos que Dios nos habla por medio de su palabra principalmente. Alguien dijo en estos días, lo había comunicado: tú quieres que Dios te hable, y mostraba la Biblia, la palabra de Dios.
Pero creo también, por otro lado, que cada uno de nosotros tenemos una forma de entender las cosas, una forma particular en la cual sabemos que es Dios que está hablando a nuestra vida, que nos está susurrando a nuestro corazón, a nuestro oído, a nuestra mente, y que esa forma particular es la que Él va a usar. Y normalmente Dios usa muchas, pero muchísimas figuras y muchas metáforas y muchas cosas que tú vas a ver, que puedes comprender. Hasta ayer mismo había una situación que yo le había pedido al Señor: confírmame, dime algo, Señor, yo estoy orando por esto, yo necesito saber acerca de lo que va a pasar, porque no tengo seguridad, no estoy seguro de lo que va a suceder. Muéstrame de alguna manera, porque yo necesito con antelación saberlo antes que me lo digan. Yo necesito saberlo. Y Dios ayer me dio la confirmación. Me dijo lo que era. Y utilizó algo tan maravilloso, pero tan sencillo. Es impresionante. Dios usó esto para decirme lo que iba a pasar. Esto. Roto totalmente. Y entonces entró una tranquilidad a mi vida y una paz, porque ya el Señor me dijo con antelación y con tranquilidad. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos saber que no vamos siempre a observar estos detalles y que vamos a hacerlo el centro de nuestra vida devocional. Pero hay que estar atento acerca de lo que Dios va a hablar a nosotros. Y hay que tener los oídos bien aguzos, como dice la palabra de Dios, para que sea el Espíritu Santo diciéndonos y nosotros recibiéndolo en el momento justo, en el momento indicado, para poder nosotros obrar según lo que Dios desea. Y nosotros el día de hoy vamos a ir hacia la palabra de Dios, Apocalipsis, amados. No vamos a salir hasta el día de hoy de Apocalipsis. Apocalipsis 3, versículo 14. Y este es el mensaje que el Señor prepara para que se le dé a la iglesia de Laodicea. Laodicea, prepara allí su versículo y ahora vamos a leer. En primer lugar, Laodicea, no estoy seguro si era exactamente el nombre de la iglesia, aunque por como dice la palabra, puede que sea el nombre literal de la iglesia, pero ese mismo nombre que menciona el Señor Jesús acerca de la iglesia también era el nombre de la ciudad. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con Sardis, con las demás iglesias. El Señor viene a mencionar la iglesia o el nombre de la iglesia, pero también ahí está el nombre de la ciudad en donde estaba la iglesia. Ahora nosotros vemos un montón, todas las iglesias tienen nombres diferentes, le ponen Rosas de Sarón y le ponen muchos nombres creativos que están en la palabra de Dios. Pero interesante es que antes la iglesia se llamaba como la ciudad. Entonces en este caso estamos hablando a la iglesia de Bilbao, ADF Bilbao. Escribe al ángel de la iglesia de Bilbao. Dios mío, guárdame. Bueno, mis amados, la ciudad de Laodicea era una ciudad rica, pero rica en extremo. Era una ciudad a la cual no le faltaba prácticamente nada. Laodicea era una ciudad espectacular, especial. Era una ciudad cuyo lana que se producía allí era de color negro, pero no era un negro cualquiera, era negro, bien negro. Ese color era especial y era muy buscado en ese momento, lo que hacía que a nivel monetario las personas que producían esto, que no era una sola dentro de la ciudad, dentro de aquella localidad, hacía que se moviera mucho dinero. Tanto que los historiadores mencionan que en algún momento se hizo como una especie de colecta, una colección
de oro. O sea que había movimiento de pago en oro en la propia ciudad. Esto dicho en un contexto tenía que ver con los mismos judíos que tenían este tipo de economía fuerte. Bueno, todavía la tienen, pero manejaban mucho esto, y dentro de la ciudad se movía inclusive el oro. Así que en una ciudad donde se mueve como moneda de cambio el oro mismo, nosotros podemos darnos cuenta que no era cualquier ciudad, que era una ciudad que tenía mucho dinero, que tenía cosas materiales, tenía quizás buenas carreteras, lo que se podría decir para ese momento, carretera, vías. Posiblemente, de hecho, es un hecho histórico que ellos tenían canales de aguas que llevaban el agua directamente hacia la ciudad, porque era una ciudad en donde no había fuentes directas de agua en la misma ciudad, estaban un poco alejadas de las fuentes de agua naturales. Entonces ellos crearon un sistema para que llevase el agua hacia la ciudad. Esta ciudad, entre otras cosas, estaba cercana a fuentes de agua termales. No estaban dentro de la ciudad, estaban a las afueras de la ciudad, pero estaban muy cerca de ellas. Habían aguas termales. Las aguas termales nosotros sabemos que son aguas calientes. Ellas están ricas en azufre, en algunos minerales que benefician, y científicamente está comprobado que mejora la condición física humana en algunos sentidos. Esto no es brujería, no es brujería. No estoy hablando aquí algo raro. Está comprobado que si tú te metes en aguas termales, tus músculos se van a relajar, tu cuerpo va a mejorar. No es que te va a hacer un milagro el agua termal, eso es otra cosa, pero tu cuerpo de alguna manera va a reaccionar bien. Entonces es una bendición cuando la ciudad tenía aguas termales cercanas, porque las personas podían ir hasta ese lugar, y si sentían algún dolor por alguna torcedura o lo que sea, eso servía como terapia, como fisioterapia para el cuerpo, y ellos usaban eso. Entonces era bendecida en muchas cosas, tenía muchas cosas, pero también tenía aguas que eran más frías, estaban también cercanas. Era una ciudad donde, por supuesto, tampoco era que hacía tanto tanto calor. Y eso te exige ¿qué? Agua con una temperatura un poco más fría. Entonces nosotros tenemos estos dos elementos que ya a nivel geográfico observamos acerca de la ubicación de esta ciudad y de esta iglesia. Esto quisiera decirnos ya de antemano algunas cosas que el Señor quería hablarle a esa iglesia. Algunos, aunque no está comprobado, algunos dicen que cuando ellos recibían el agua allí en la ciudad, el agua estaba tibia, que el agua no estaba en la misma temperatura de donde se colectaba, y era un agua que venía ya de paso sucia por el acueducto. Entonces no era agradable de buenas a primeras tomar esta agua. Era un poco asqueroso llevársela a la boca, y ellos siempre tuvieron ese tipo de problemas con el agua de la ciudad. De manera que el Señor está claro en el contexto de lo que vive esta iglesia, de lo que vive esta ciudad, para poder darle su palabra y lo que quiere que aprenda. Esta ciudad, cierto momento, cuando reinaba Nerón, hubo un terremoto que destruyó prácticamente toda la ciudad. El Imperio Romano ofreció ayudarlos a reconstruir esta ciudad, y ellos se negaron a que los ayudasen porque ellos consideraban que eran autosuficientes. Ellos eran autosuficientes y ellos mismos podían desarrollar la nueva reconstrucción de toda la ciudad, a pesar de que se había venido abajo. Ellos tenían dinero, ellos tenían el material, ellos tenían el conocimiento, ellos tenían la gente, ellos podían hacer.
Por sus propias fuerzas ellos lograron levantar. Ellos lograron desarrollar por sus propios méritos y por sus propias fuerzas. Ellos no necesitaban de nadie más. De hecho, ese era común pensar acerca de los laodicenses. Los mismos romanos pensaban acerca de los laodicenses como aquellos que no necesitan de nada. Ellos no necesitan nada. Y ellos mismos, sus pensamientos, su psiquis, su forma de pensar era esa misma. Yo no necesito nada de nadie. Yo no necesito absolutamente nada. Yo estoy bien. Yo no necesito del gobierno romano. Yo no necesito del gobierno de afuera. Yo no necesito que me den nada. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de absolutamente nada. Yo estoy empoderado. Yo soy el que tengo el poder. Yo soy el que tengo la fuerza. Yo soy el que tengo todo en absoluto. Y si algo me pasa, yo con mis fuerzas mismas y mi confianza en mí mismo voy a lograr reconstruirme. Yo no necesito a Dios para nada. Pensamiento laodicense. La pregunta mía, amado hermano, es: ¿cuántas personas que están en Cristo lamentablemente han caído en tener un pensamiento laodicense? Un pensamiento que está tan apegado a las posibilidades de mí mismo y lo que yo mismo puedo hacer, y no lo que Dios puede hacer a través de nosotros. En no dar la gloria a Dios, sino dar la gloria a los hombres. En no dar la gloria a Dios, sino dar la gloria al liderazgo. En no dar la gloria a Dios, sino dar la gloria al pastor o al pastorado. En creer que podemos hacer todo porque tenemos bienes materiales, porque ya lo hemos alcanzado todo, porque tenemos un buen trabajo, tenemos un buen puesto, un buen empleo, porque nosotros somos productivos, porque nosotros podemos darnos nuestras propias cosas que necesitamos. Y eso no está mal, mi amado. La palabra de Dios dice que hay que trabajar. La palabra de Dios dice que hay que prácticamente luchar también por conseguir las cosas que nosotros y nuestras familias necesitan. Pero nosotros debemos reconocer que eso es fuente o es el resultado de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es el resultado de lo que Dios te ha proporcionado, que no es por la propia fuerza o el propio mérito, sino que llegamos al punto en que no reconocemos a Dios en la ecuación, y es cuando nosotros estamos fallando a Dios por tener un pensamiento netamente laodicense, que Dios le repugna ese pensamiento. A Dios no le agrada cuando nosotros constantemente le decimos: tranquilo Dios, yo puedo. Tranquilo Dios, yo resuelvo. Tranquilo que tú sabes. Algunos dicen: soy uno de los mejores guerreros. Yo soy uno de los mejores. Y eso parece espiritual. Eso parece que fuera súper espiritual. Yo soy uno de sus mejores guerreros y tal. Pero esconde en muchas ocasiones una soberbia de la cual las mismas personas no se dan cuenta. Y uno de los problemas graves, y vamos a verlo a continuación, de la iglesia de los laodicenses o de la Odisea, es que ellos no lograban ver cuál era su problema. La palabra de Dios dice en versículo 14: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Al ángel de la iglesia en la Odisea, es decir, al pastor de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero. Y eso habla de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo está allí haciendo una carta de presentación, como en las demás 6 iglesias la hizo también en esta iglesia. Él se presenta ante el pastor de la iglesia de la Odisea para que recuerde quién es que le está hablando. No le está hablando a cualquier persona, está hablándole el Rey de Reyes, está hablándole el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación, el primogénito del Padre,
está hablándole el primero en todo. Está hablándole el todo en todo. Nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos que ahora glorificado, está hablándole a la iglesia porque está viendo algunas cosas en ellas que no son tan interesantes para Él, y que de hecho son tan repulsivas que tuvieron o pueden llegar a el punto de hacerlo vomitar. Ahora vamos un poco después hacia esto con especificidad. Pero amado, yo creo que nosotros lo último que quisiéramos es que el Señor nos diga: te quiero vomitar. Nosotros deseamos que el Señor nos ame. De hecho nos ama. Pero el Señor no puede aceptar algunas cosas que nosotros continuamente hacemos. No hablo de todos, quizás algunos. Y si aquí no hay ninguno, mi amado, yo glorifico a Dios. Sin embargo, este mensaje es para el que le toque. Yo me paro aquí, mi amado, y aunque usted piense, quizás lo ha pensado, yo no lo sé, pero en estas 7 semanas que hemos estado aquí, que han sido mensajes realmente duros, que han sido mensajes tajantes, que duelen en algunas ocasiones, que confrontan de una forma muy dura, usted pensará: bueno, pero el pastor a lo mejor hizo esto para hablarme a mí. No, yo no estoy hablando a usted. Yo no estoy hablando a ninguna persona en específico. Estamos hablándole a la iglesia de Jesús. Que la iglesia antigua tenga parentescos lamentables con la iglesia de hoy en día. Ya entonces eso quiere decirnos que tenemos que mirar lo que el Señor nos está advirtiendo. Pero el pastor no se levanta aquí para hablar acerca de una persona en específico, ni tampoco de un creyente en específico, tampoco de una iglesia en específico. Solo que la palabra misma es viva. Y si hay alguna falla en alguno o en alguna iglesia y escuchan este mensaje, en mi país dicen así: bueno, la verdad pica. A veces la verdad pica en toda la cara. Y no tenemos culpa. No me culpes como predicador. No me culpes como pastor. Tampoco culpes a la palabra. Lo que Dios está tratando de decirte, sé obediente. Olvídate de que alguien está hablando allá al frente contigo. No, yo no estoy hablándote directamente a ti porque tenga algo en contra de ti, mi amado. Yo te amo. Repito nuevamente, todo el año que he estado aquí parado, las veces que Dios me ha permitido estar en este lugar, créeme, es porque Dios me ha puesto en mi vida un amor hacia ti. Y Dios sabe que es así. Y Dios sabe que si hoy yo estoy aquí nuevamente predicando de una manera que no es tan cómoda para mucha gente, no es nada más y nada menos porque Dios ha puesto un amor en mí de que tú no seas engañado o engañada, de que no vivas conforme a la cultura nada más, sino que hay una palabra que respetar. Pero que lamentablemente cuando nosotros observamos la palabra tal cual es, amado hermano, en muchas ocasiones nos va a doler profundamente. Pero Dios tiene que hacer eso para que haya un despertar, para que haya un bofetón. Hablando espiritualmente, hay gente que está adormecida, hay gente que está totalmente hundida y todavía no se da cuenta. Hay líderes, amados, hablo mismos pastores que están hundidos y no quieren darse cuenta que Dios tiene que venir y usar a alguien que no tiene ni siquiera un año en la iglesia a levantarlo y bofetearlos. Perdóneme, mi amado, si tiene algún problema conmigo, perdóneme. Pero esto es un asunto entre Dios y nosotros. Esto es un asunto entre Dios y tú, entre Dios y yo. Así que lo que Dios pide, y ya me voy a adelantar, arrepentimiento. Yo
conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia. Yo las conozco. Tú a mí no me puedes engañar. A veces se te olvida que yo, dice el Señor, ojo, no me ve a mí, Señor, se te olvida que yo soy omnisciente. ¿Tú de verdad crees que puedes verme la cara de tonto? ¿Tú crees que yo no estoy observando las cosas que tú piensas? ¿De verdad tú crees que porque te escondes y pecas, aunque nadie te mire, yo no te estoy mirando? Yo conozco cuáles son tus obras, porque yo mismo permití que tú crecieras como iglesia. No fue que se formó por la creatividad de un hombre. Fue que yo puse eso en un hombre para que la iglesia creciese. Pero no por el hombre, sino por mí. ¿Y cómo es posible que tú pierdas la perspectiva de que yo te estoy mirando en todo tiempo? Cuando estás durmiendo, yo te estoy viendo. Cuando tú estás dormido, que estás indefenso, espiritualmente te cuido. ¿Cómo piensas que yo he olvidado de mirarte? Dios mira. Yo conozco tus obras. Conozco lo que haces bien y conozco lo que haces mal, iglesia. Que ni eres frío ni eres caliente. Y muchos predicadores y maestros durante mucho tiempo han enseñado esto de una forma que vamos a explicar. Mis amados, han dicho muchas veces que esto tiene que ver con el que no está en Cristo y con el que está en Cristo. El que está muerto espiritualmente y el que está vivo espiritualmente. Porque si tú fueras frío, por lo menos se te predicas y te levantas. ¿Qué sabes tú si eso puede ser así? Tú no sabes, si le predicas igual se pierde. De manera que el significado ya tú ves que está un poco raro. Es válido, puede pensarse así, pero es muy simple. Muy simple. Es una forma sencilla de explicar el texto. Y Dios bendiga a los hermanos que han predicado esto por mucho tiempo. Sin embargo, mis queridos, nosotros por el contexto que luego vemos, nosotros vamos a observar que eso no tiene tanto que ver con que tú seas mundano o con que seas cristiano y te vayas para el cielo, sino que Dios está hablando allí a una iglesia que había creído, una iglesia que había aceptado al Señor, una iglesia que estaba trabajando para el Señor, que el Señor le dice: yo estoy viendo tus obras. O sea que trabajaba, hacía algo, solamente que a nivel de utilidad no era aceptable, porque era una iglesia que, vista en el contexto geográfico, ahora vamos a la figura. Usted se acuerda que ella tenía aguas termales cerca y también tenía agua fría, un agua que refresca en medio del calor, que sirve para algo, y también un agua caliente que tiene la capacidad de sanar algunas cosas de nuestro cuerpo y que ellos utilizaban para bien. Pero cuando no eres ni una cosa ni la otra, cuando tú no tienes la capacidad de sanar a nadie, cuando no se ve el amor en ti, cuando eres solamente falsedad, cuando dices que amas pero realmente no lo haces, cuando me haces una cara pero por detrás hablas mal de mí, cuando tú estás haciendo cosas inaceptables ante el Señor y son cosas de gente que está totalmente tibia, Dios no puede aceptar eso en su boca ni en su estómago. Y está hablando de creyentes, está hablándole a una iglesia, no está hablando de los mundanos. Descontextualizamos el texto, pero no está hablando de mundano ni de cristiano. Está hablando de una gente que, en vez de servir y de ser útil en lo que el Señor quiere que sea útil, se ha desviado totalmente de su utilidad y está haciendo cosas. Se puso en un camino medio, y Dios no necesita los caminos medios. Y yo no estoy hablando de que tengas que hacer muchas más cosas y de esa forma vas a mostrar que eres caliente. No, haz lo que se te mandó hacer y hazlo bien. No como para los hombres, sino como para Dios.
explico? Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Una iglesia que era rica, una iglesia autosuficiente. Ya yo puedo hacerlo todo sola. No necesito absolutamente nada de nadie. Estoy empoderado. Tengo los recursos. Mira lo que hago. Mira lo que logro. No necesito la ayuda de ninguna persona, de ningún ente. Y llegan al punto de ser tan soberbios que se olvida de la ayuda de Dios. Que trabajando para el Señor están totalmente desconectados de Dios. Totalmente apartados de Dios. Porque no lo reconocen realmente como el centro de su poderío como iglesia. Sino que sus muchas planificaciones, su mucha autosuficiencia ha ensoberbecido los corazones de líderes de este tipo de iglesias, mis amados hermanos, y Dios no está dentro de ellas. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dice: y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. La ciudad de Laodicea, una de las cosas que había puesto a palestra de las personas era algo que se llamó o se llama todavía colirio. Se vendía el colirio allí. Y supuestamente esto bendecía o hacía, funciona para mejorar de alguna manera la visión y estar un poco más a tono, para ver más claro. Yo tengo en casa y cuando voy a hacer las prácticas de manejo me pongo un poquito para... Y yo siento que mejora algo, de verdad. Antes yo era miope. Después me operaron, pero igual a veces se me reseca y no veo tan bien. Y cuando me pongo esas gotas, esos colirios, la vista se aguza. ¿Pero por qué? Porque eso tiene un porqué realmente. El ojo humano no está hecho para estar reseco, sino húmedo. Y cuando se reseca, el ojo humano no tiene la misma capacidad de visión, porque entre otras cosas puede llegar a irritarse. ¿Verdad, Carlos? Es así. Y entonces cuando se reseca no puedes ver bien. Cuando te pones ese colirio, es como que si mejorase la condición. Es como la acción que hace la lágrima misma en nuestros ojos. De manera que nuestra vista no se pone como de águila, pero realmente mejora. Pues ese elemento, ese producto lo vendían también en la Odisea. Y el Señor vuelve a coger de allí para enseñarle lo que está pasando ahí. Ellos confiaban en sus propias cosas, que ellos sabían lo que significaba colirio. Ellos tenían oro en abundancia. Ellos tenían poderío, pero se habían olvidado de Cristo. Y el Señor les dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro fino. Una cosa es tener oro y otra cosa es tener oro fino. Una cosa es tener oro y otra cosa es tener oro fino, mis amados hermanos. Y el oro, según la palabra de Dios, entre otras cosas, va a denotar esa fe verdadera. No es una fe a partir de lo que yo tengo, a partir de lo que yo poseo, a partir de cómo yo puedo defenderme ante la vida y ante el mundo por los recursos que yo tenga. No es a través de mi materialismo, es a través de la fe verdadera, que solamente puede ser abundante y sobreabundante en Cristo y para Cristo. Solamente de Él podemos nosotros coger de ese oro fino y poder empezar a creer en lo que Él va a hacer en nuestra vida
y poder saber que en medio de cualquier situación que nos pase, por terremotos que la vida nos pase, nosotros, antes de pensar que podemos reconstruirnos nosotros mismos, amados hermanos, hay personas que tienen familias destrozadas y piensan que mismo ellos pueden construirse solos. No, olvídalo. Solamente por medio de Jesús puede ser reconstruida esa familia. Pero para eso hay que tener una fe verdadera y fina, como el oro fino. Y solamente eso puede estar a partir de lo que nosotros pidamos al Señor, a partir de lo que nosotros busquemos en el Señor. Primera de Pedro 1:7 dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que nosotros tenemos una referencia clara de que nuestra fe, para que pueda ser como oro fino, no puede ser solamente por nosotros ni lo que nosotros creamos considerable o a considerar para nosotros creer. Nosotros no podemos creer en nosotros mismos. No debemos creer en nuestras propias fuerzas. Debemos creer en el Señor. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mi amado, hay un dicho que dice así: no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay gente que no quiere ver. Hay personas que no pueden ver a Cristo, que tú por más que les prediques, no quieren aceptar a Cristo. No pueden ver. Cristo no ha sido revelado a sus vidas. No ha habido un tratamiento del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Estamos dándole palabra, pero todavía no está ese clic del Espíritu, por lo cual nosotros no somos los que podemos transformar vidas. El día de hoy, mi amado, nosotros estamos haciendo un estudio de las 7 iglesias. Hoy finalizamos. Hemos dicho muchas cosas, verdades crudas. Pueden llegar a dejar desnudas a muchas personas espiritualmente, y que vayan a buscar a Cristo es el deseo de nosotros. Pero ¿sabes algo? Hay gente que resiste eso. Hay gente que sabe que se le está hablando la verdad, pero no quiere aceptar la verdad. En vez de buscar colirio de parte del Señor, lo que hacen es embarrarse más de tierra los ojos y se ciegan en su propio pecado, se ciegan en su propia condición. No aceptan corrección de ninguna manera. Resisten al Espíritu Santo, resisten al Señor Jesucristo, resisten la palabra de Dios. Amado, ¿cómo es entonces si nosotros no tenemos un corazón y un pensamiento humilde a Dios, que queremos ser transformados, que queremos ser cambiados? Nosotros podemos ver la palabra de Dios y estudiarla, pero si nosotros no permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, estaremos caminando a un destino que nosotros no queríamos o no querríamos estar. Ahora, hoy el Señor te recuerda: ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar desnudo? ¿O vas a buscar de mí ropas blancas también? Porque ahorita blancas no las tienes. Ahorita no están como para poder ir a buscarte. No están como para yo bajar y buscarnos a nosotros. Porque en el cielo no pueden entrar unas ropas andrajosas ni sucias. Nuestra vida no puede estar en una no santidad constante y pensar que nosotros vamos a ir al cielo cuando el Señor venga, y vamos a ser transformados, y vamos a ser levantados, y algunos van a ser resucitados. Pues bueno, serán resucitados los que murieron en Cristo, en santidad, en fe en el Señor.
Pero si nosotros estando aquí, mis amados, no buscamos de limpiar nuestras vestiduras, entonces nosotros deberíamos pedir al Señor que nos vista con esas vestiduras blancas, como dice la palabra. Y por otro lado también deberíamos pedir al Señor colirio de su parte, para poder ver claramente lo que nosotros mismos no podemos o no queremos ver y no hemos aceptado de ninguna manera. 7 iglesias, mis amados. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no estaba dentro de esa iglesia. Y esto puede ser hasta tierno cuando tú lo piensas. No estaba dentro. El Señor, a ver, esto hay que explicarlo bien. Tendría que durar mucho tiempo para explicarlo, pero vamos a tratar de aclararlo. El Señor es omnipresente. O sea que sí está. Pero a la puerta y llamo es porque Él, aunque está como Dios, ni nos damos cuenta, ni dejamos que Él accione, ni dejamos que Él trabaje, ni dejamos que Él haga nada, porque ya nosotros la sabemos toda, porque nosotros tenemos todo el poderío, porque nosotros somos el dueño de nuestra propia vida y no permitimos a Dios decidir absolutamente nada, sino que mis planes son míos, mis días son míos, mis decisiones son mías. No quiero que te metas, Dios. Primero yo decido y después tú me bendices. Y ese no es el orden. Yo decido y tú me bendices lo que yo decido. Yo quiero montar un negocio de, póngala ahí lo que quiera, Eric, de arepa. No, Eric no quiere montar de arepa, esa la voy a montar yo. Y después tú me bendices. No, pregunta a Dios, déjalo entrar y pregúntale si ese negocio de arepas es el que Él quiere para tu vida. Pero decidimos antes y después el desastre Dios tiene que arreglarlo por nosotros. Y eso no está bien, mi amado. Eso es egoísmo. Eso es cerrar tus ojos. Decidimos pecar cuando aceptamos una invitación indecente y cometemos el error y después decimos: Señor, ayúdame con esto. Sí, pero no permitiste que Dios, cuando te estaba hablando con anterioridad, pudieras verlo con claridad, porque tenías colirio de parte de Él para ver claramente y decir que no. Yo creo en un Dios preventivo y no de post-sucesos. Preventivo y no de post-sucesos. Yo creo que ese es el Dios, nuestro Dios, que cuando nos previene debemos tomar en cuenta lo que nos dice, mi amado. Abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos, porque el Señor dice: al que venciere le daré que se siente conmigo. Mire nada más el mérito, mi amado. El mérito no es sentarse con el pastor Edison, el pastor Anderson o el hermano pastor Andrés. No, no es sentarse al lado de nosotros. No es estrechar nuestras manos. Nosotros somos iguales a ustedes. Somos hijos del mismo Padre. No somos más que nadie. El mérito es algún día sentarnos con el Señor ahí, estar tan cerca de Él, tomar su mano, verlo, decirle cuánto le amamos y que Él nos diga cuánto nos ama a nosotros. Eso es lo más precioso que esperamos. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, mi querido, para ir terminando, nosotros hemos paseado por Apocalipsis en los 3 primeros capítulos. Aquí se ha dicho lo que tenía que decirse, se ha estudiado lo que tenía que estudiarse, se ha dicho lo que Dios ha querido que se recuerde en la palabra de Dios. Somos una iglesia, pero podemos evaluarnos a la luz de la palabra en 7 iglesias. El Señor sabe que nosotros hemos trabajado con arduo trabajo y quizás paciencia.
pero también sabe de aquellos que hemos dejado nuestro primer amor. Él sabe eso. El Señor sabe cuántos hemos pasado tribulación y también pobreza, momentos de dificultad. El Señor lo sabe. Y el Señor en ocasiones no te regaña. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Y de acuerdo a lo que Él observe, es lo que te va a hablar, pero tienes que estar atento. Él sabe que has sido perseguido en algunas ocasiones. Y no necesita ser eso, que estés siendo perseguido para tu muerte física. Pero sabe acerca de lo que has pasado. El Señor lo sabe. Pero sabe también si por otro lado nosotros hemos permitido enseñanzas en nuestra vida que han afectado nuestra vida espiritual y no lo hemos considerado. El Señor ve nuestro amor, ve nuestra fe, ve nuestro servicio, nuestra perseverancia. Eso lo ve el Señor. Pero también el Señor sabe claramente si nosotros permitimos en medio de nuestras vidas y toleramos la inmoralidad, incluso la inmoralidad sexual. El Señor sabe si nosotros estamos muertos en vida. Él sabe si somos esas personas, si somos esos líderes. Él puede verlo todo. Él lo conoce. Si nosotros tenemos superficialidad espiritual, Él lo sabe. Si somos zombies, nadie puede engañar al Señor. El Señor sabe que tenemos en ocasiones poca fuerza, debilidades, pero Él quiere que nosotros nos refugiemos en su fuerza. Y el Señor no quiere que seamos autosuficientes. Lo que desea es que confiemos en Él, que busquemos en Él el oro fino, vestiduras blancas y colirio para ver claramente lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén. Amén. Le brinda un fuerte aplauso a Jesucristo. Ya me coloqué. Aleluya. Mi vestiduras blancas, solo estoy a te esperándote. Venga a reinar, Maranatha, Maranatha. Ya me coloqué mis vestiduras blancas, solo estoy a te esperándote. Venga a reinar, Maranatha, Maranatha. Hay fuego en tus ojos. Yo no imaginaba que era tan linda así, que era tan linda así. Mi novio esperando, te abro toda mi casa. Puedes morar aquí y puedes morar aquí, puedes morar aquí y puedes morar aquí y puedes morar aquí. Y ya me coloqué, declaré. Oh, solo estoy a te esperándote. Venga, ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús. Maranatha, Maranatha. Uma vez Maranatha, Maranatha, declarei Maranatha, Maranatha.
Oh, aleluyas. Vamos a orar al Señor y vamos a decir: Señor, me ha gustado, no me ha gustado, me he molestado o no, pero tú me has hablado, Señor. Y si tú me has hablado, yo quiero obedecer. Yo necesito que me transformes. Y necesito, Señor, ser diferente. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias. Yo me herida. Gracias, Señor Jesús. Yo me herida. Gracias, Señor. Aleluya. Toda Cristo yo le entrego. Quiero serles fiel. Yo me rindo, yo me herida. Tu iglesia amada de Dios, yo me herida. Toda Cristo, da Cristo, yo le entrego. Quiero serles fiel. Te adoramos, Dios, Señor. Te pedimos, Dios, que sea usted, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestra vida, Padre, redarguyéndonos, Señor Jesús, del pecado, redarguyéndonos, Señor Jesús, de todas las cosas, Padre, que no te agradan, Dios mío. Nosotros queremos ser vistos, Señor Jesús, por ti, como aquellos, Señor, que tú amas, que no vomitarás de tu boca, Señor. Te pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón, que obres en nuestra vida, que obres en nuestro pensamiento, que nos transformes si tenemos que ser transformados, que nos quites, Señor Jesús, lo que tenga que ser quitado, que entreguemos, Señor, nuestras malas actitudes, que el pecado, Señor Jesús, no venza, sino que venza la fe en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta iglesia, Señor Dios. Gracias por estas iglesias que estudiamos y sigue obrando en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Ponga su mano de esta forma. Aleluya. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y todos decimos a una sola voz fuerte: Amén. 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 Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, que tenga feliz semana.